Salmo 73. ¿Lo tenemos? Para redimir un poco el tiempo, lo voy a leer para vosotros, el Salmo 73. Dice la palabra de Dios: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el templo de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra con nosotros, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, no somos conscientes de lo privilegiado que somos al tener tu santa y bendita palabra en nuestras manos. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de esta antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la palabra profética más segura. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos dices en ella, para que aprendamos a buscar tu rostro como tú quieres, Señor. Perdónanos, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Que seas tú el que nos hables en esta tarde y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque podemos descansar en que tú te vas a glorificar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Al leer este salmo así en voz alta para vosotros, en esta tarde, me da la sensación de que quizás hablando mucho podría estropear lo que acabamos de leer. La palabra de Dios en este aspecto es bastante llamativa, bastante clara, bastante contundente. Cuando leemos, por ejemplo,
Estoy poniendo este salmo porque es el que estamos tratando hoy. Si te pones a leer este salmo cuando me toca normalmente en mi tiempo de devocional, este salmo me da bastante fuerte, me machaca y me hace reflexionar en cuanto a mi persona, en mi interior y en mis motivaciones aún más profundas. Estudie y lea este salmo posteriormente en su casa. No vamos a detallar el salmo versículo por versículo, porque claro, sería, yo creo, hasta cierto punto impensable en un tiempo corto el poder hacer esto. Pero intentaré desarrollar el mensaje que el Señor puso en mi corazón y que tengo en mente, lo más breve y correcto posible. Bien, no prometo nada, Perdonadme, si acaso. Quiero saber si a alguno de vosotros os suena alguno de estos nombres. No se asusten. Judith Polgar. Si a alguien le suena es alguno de estos nombres que voy a mencionar, levántese automáticamente la mano. No le suena, vale. Vladimir Kramnik. ¿A alguien le suena? No. Emanuel Lasker. No se ofenda, no tiene por qué sonarle. Alexander Alekhine. Me asusté, hermano de Adrinet, ya ahí no le suena. Mijail Botvinnik. No. Anatoly Karpov. ¿De qué te suena? Campeón de ajedrez. Amén. A este siguiente. Bien. José Raúl Capablanca. A los de habla hispana, a los cubanos les debería sonar, eso sí, ¿no? Y etcétera. He ido enumerando Bobby Fischer, Magnus Carlsen y Gary Kasparov. He ido numerando del puesto 10 al 1 los ajedrecistas más famosos que redacta la historia o que contempla la historia. Bien, pastor, ¿por qué está hablando usted aquí del ajedrez? Les voy a contar una historia que no se la he contado ni a mi mujer que acaba de entrar. Le va a dar eso a ella curiosidad. Ahora no sé si contarla porque acaba de llegar y se ha sentado. Había una vez un joven muy guapo y esbelto, obviamente. Ya ven si adivináis. Tenía ese joven unos 18, 19 años. Y ese joven, en la iglesia a la que pertenecía, era el rey Salomón del ajedrez, por llamarlo de alguna manera. Era el rey Salomón del ajedrez. De forma tal que ese joven ponía mesas. ¿Han visto? ¿Quién ha visto un torneo de ajedrez alguna vez? Ponía mesas con varios contrincantes y él a varios contrincantes a la vez les jugaba, pero sin la dama, sin la reina. Porque era tan superior a ellos. Ese tío era un crack, como dirían aquí en España, era muy bueno. Era yo. Qué modesto, ¿no? Perdonadme, qué modestia, ¿no? Duró una temporada, porque mi vida en ese entonces, como prácticamente todo a partir de que el Señor me rescató, ha girado en torno a la iglesia. Y posteriormente, pues bueno, ya no tenía rival en la iglesia, imagínate. Llegó un momento que comencé a jugarle sin la dama y sin una torre, porque era aplastante la superioridad con respecto a los que estaban ahí. Hombre, venga, la dama y la torre, y ganaba, ¿eh? No es que juegas sin la reina y la torre y le ganas. Curiosamente, una vez, el hermano de una joven que hoy es esposa de un pastor, creo que le enseñé una foto a uno de los hermanos. Mira, este hermano que está pastoreando en Estados Unidos, etcétera.
Tiene un hermano pequeño de 12 años y un amigo suyo de 15. Y en una de estas rondas espectaculares del rey Salomón del ajedrez de la iglesia en la cual yo pertenecía, que era yo, eso, allá, este jovenzuelo, yo era ya yo estaba grandecillo, de 12 años, va y me dice, ¿y ese es tu nivel? ¿Cómo? Yo digo, ¿what? ¿Cómo, muchacho? Ven aquí donde papá, que te voy a destrozar el cuerpo. Y ese joven de 12 años humilló a ese hombre y dijo, pero si yo soy el rey Salomón del ajedrez, ¿cómo que este muchacho de 12 años, que le están saliendo apenas bigotes, me ha humillado de esta manera? Me ha ganado. Esto es un error, esto es un error. ¿Era ruso? No, no era ruso. Y me dijo, mi amigo de 15 años que me enseñó es mucho mejor que yo y te destroza en 3 jugadas. Yo le dije, es que estos los voy a tener, es que no puede ser. De forma tal que ese joven Salomón, entre comillas, del ajedrez, de esa iglesia, jugó 15 partidas contra los 2 chicos y solo les pudo empatar una en una ocasión. Y fue una burla terrible. Por tanto, ese joven ha pasado 24 años sin volver a jugar ajedrez. Tengo 24 años sin jugar ajedrez. De acuerdo a cómo se muevan las piezas, pero la humillación fue tal que no he vuelto a jugar ajedrez en 24 años. A mis hijos a veces les digo, mira, le he dicho alguna vez que en las clases le ponían, ¿a qué viene? Pastor, usted está... No es que he perdido la chaveta. No piense así, no se equivoque, no se desespere. Pero, hablando de las iglesias bautistas, para encauzar el asunto, en la década de los años 80 y 90 había unos movimientos bastante llamativos, multitudinarios, y creo que los que somos un poco más adultos tenemos la idea de aquellas grandes campañas evangelísticas. ¿Les suena, no? Estas grandes campañas evangelísticas de los años 80, de los años 90. Bien, había mucha actividad evangelística en estas campañas, pero dentro de esas campañas también se colaban algunas cosas bastante curiosas, raras, estrambóticas y hasta cierto punto parabíblicas, por no llamarlas parabíblicas. Algunos de ellos, y es aquí donde vienen las cosas, llegaban al punto, entre comillas. Voy a intentar no mencionar nombres, porque a muchos de vosotros les sonarán y sabrán a quiénes quizás me refiero en determinado ejemplo que doy. Llegaban a sanar grandes enfermos moribundos, levantar paralíticos. Alguno escuché que hasta llegó a resucitar muertos. Hablaban lenguas muy espectaculares, hacían milagros estrambóticos, etc. Y las iglesias bautistas, entre comillas, estaban aparte diciendo, aquí hay un fallo importante, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios. De forma tal, nos vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios y a la teología. De forma tal que habían algunos chistes dentro de algunas iglesias que decían, cuando había algún grupito, decían, mira, si tú quieres estudiar la Biblia y sentarte y leer, te vas allí donde aquellos que se llaman bautistas. Pero si tú quieres aleluyar y gozar la vida cristiana, ven para acá. Eso era allí. Aquí en España quizás no pasaba eso, o en algunos de vuestros países, no lo sé. Pero allí era una frase que habitualmente se utilizaba porque las iglesias bautistas tenían esa fama de ser iglesias que estudiaban mucho la Biblia y que profundizaban en la teología, entre comillas. Curiosamente, han pasado los años, no es ya tan frecuente como en esas épocas, esas grandes campañas evangelísticas. Hoy en día hay muchas iglesias plantadas, sembradas, hay campañas evangelísticas, pero creo que son más regionales.
más por sectores, etcétera, conferencias, son diferentes. Los tiempos han cambiado en ese aspecto, no he dicho que sean mejores ni peores, pero bueno. Posteriormente a ello, en las últimas décadas, 2 décadas aproximadamente, ha comenzado a surgir algo bastante interesante por la gracia de Dios. Dios ha levantado a algunos hombres concretos, en el mundo de habla hispana y también a nivel anglosajón, a los cuales ha dado dones para enseñar a la iglesia, una sabiduría que Él le ha dado y unas capacidades que por la gracia de Dios disfrutamos y aprendemos. Y ahora comienza a surgir dentro de las iglesias bautistas, que estaban aparte de esos movimientos, a resonar de manera más frecuente de lo que me gustaría. Ha comenzado a resonar una frase que dice y reza de la siguiente manera: la teología no es tan importante. Cuando yo recuerdo estas cosas, me identifico con que cuando pierdo el tren de esas grandes campañas evangelísticas, yo digo, bueno, eso que están ahí, están haciendo todas esas cosas raras, yo me aparto de ellos y no me identifico con ellos. Yo me voy para mi rincón a hacer otras cosas. Pero cuando mi fuerte, que era teóricamente la teología, hace, como me pasó a mí, que algunas personas en concreto te destrocen tus argumentos, automáticamente el ajedrez para mí dejó de ser importante. Curiosamente. Y hay muchas iglesias bautistas para las cuales la teología, entre comillas, ha dejado ya de ser importante, porque no puedo sostener con lo que conozco, entre comillas, los argumentos que antes tanto defendía. Por tanto, ya eso no es importante. Cuando decimos teología, decimos estudio de Dios o ciencia de Dios. La palabra teología ha sido últimamente bastante demonizada en algunas iglesias. Tristemente, la Biblia habla de sabiduría humana, habla aún de sabiduría demoníaca, y a mí me da la sensación que en algunas iglesias, no sé exactamente por qué, pero me huele que es por la misma sensación de frustración que yo he sentido, que al no detenerse a estudiar seriamente la palabra de Dios, han comenzado a rechazar lo que es el estudio serio de Dios. Y esa frase me preocupa. Si yo desde este púlpito digo, la oración no es tan importante, ¿qué te parecería? ¿Dirías amén? No. Dar para Dios no es tan importante. Algunos dicen, amén, amén. Bueno, porque la hermana me mandó un video y no. Evangelizar no es tan importante, hermano. Nos chirría, ¿no? Yo digo, aquí hay un problema, ¿eh? Este pastor está raro. Alabar a Dios no es tan importante. La teología no es tan importante. Y he escuchado algunas voces en algún sitio decir, amén. Y no nos parece herético ni blasfemo eso. Pero hay algunas iglesias donde he oído esta frase y algunos borreguitos han dicho amén. Y hay una frase en España que se utiliza mucho, que el que calla, ¿qué? O sea que el resto también está de acuerdo. Si usted en su iglesia ha escuchado esa frase, dígale, pastor, yo creo que usted se ha equivocado, o predicador, o el que enseña. Y si no se arrepiente, valore y considere la posibilidad de cambiarse de iglesia. Valórelo y considérelo. Porque vamos a desarrollar este tema y el por qué la teología es 100% importante. ¿Por qué la oración es 100% importante? ¿Por qué el evangelizar es 100% importante? Dice, pastor, ya no caben tanto 100%. Sí. No te puedo decir que esto es el 10%, que esto es el 20%, que esto es el 40%. No, eso no existe. En la Escritura vemos que la teología, la oración, el evangelismo, el alabar a Dios, el ofrendar, el darse a sí mismo, el asistir a la iglesia, es 100% importante. Pastor, el ladrón en la cruz no fue al instituto bíblico. La teología no es importante. Y, amén.
hermano, el ladrón en la cruz no fue a ninguna iglesia y la iglesia no es importante. ¿Dirías amén? Pero el ladrón en la cruz no fue. Pastor, el ladrón en la cruz no se pasó horas orando. Orar no es importante. ¿Se te ocurre decirlo? Pero el ladrón en la cruz no oró. Y he visto un vídeo viral y muy famoso en que el ladrón en la cruz es más que el apóstol Pablo. Prácticamente. Sí, vamos, más. ¿Qué más da? Alabar a Dios no es tan importante porque el ladrón en la cruz es que ni siquiera estudió música. Si tú te vas a morir en 5 horas, ejemplo, ¿te parecerá importante lo que vas a comer mañana? Dime si es importante comer. Es importantísimo. Si no comes, ¿qué te va a pasar? Te mueres. Si te vas a morir en 5 horas, ¿es importante comer? Ya no. Pero el ladrón en la cruz es el estandarte de muchas banderas en algunas iglesias. Ahora, no sé por qué. Claro, ya lo sé por qué. Amén. Tristemente. Es más fácil ser el ladrón en la cruz. Que pase lo que tenga que pasar. Me voy a morir como quiera. Comamos y bebamos porque mañana, ¿qué dice Corintios? Moriré. No es tan importante. Ya en algunas iglesias bautistas ya la teología no es tan importante. Porque con lo poco que estudio, es que no puedo ni siquiera defender lo que creo. Qué triste. Porque antes, yo también, mi debate con algunos hermanos eran debates acerca de ciertas cosas y aires carismáticos, dentro de los cuales, les doy un ejemplo concreto, me encontré en este caso con un personaje y su esposa que eran adoradores, intercesores y preministros aquí en España. Y estuvimos, le compré yo un coche. Digo, porque un coche azul que tenía pequeño, un Fiat, lo habrán visto algunos, que son más antiguos en la iglesia. Quizá con algún detalle, bueno, ya más adelante verán. Y yo hablaba con él, comencé a hablarle de Cristo y me dijo, sí, yo soy cristiano también. Oye, gloria a Dios. Y comenzamos a hablar un poco y él comenzaba a discutirme y a rebatirme ciertas cosas. Yo le digo, me sonaban cosas muy extrañas. Yo le digo, ¿y dónde tú leíste eso? Me dice, no, yo no sé leer. ¿Cómo? Claro, lo tengo chupado, ¿no? Lo tengo muy sencillo. Si este señor no sabe leer y su esposa tampoco sabía, me dijo, ella ya se apuntó en la escuela nocturna. Para yo rebatir teológicamente con él, ¿tengo que esforzarme demasiado? Probablemente no. Claro, ahora en algunas iglesias, por la gracia de Dios, se han levantado algunos hermanos que tienen acceso, gracias a Dios, a ciertas herramientas teológicas, a ciertos libros, a ciertas cosas que te preguntan, y dicen, hay que echarlo de la iglesia que está preguntando mucho. Esa es la conclusión de algunos, porque la teología no es tan importante. Hay que quitárselo del medio. En algunas iglesias. Qué triste. ¿Por qué es importante, hermanos, el conocimiento de Dios y la teología? En la Escritura hay momentos concretos, como acabamos de leer en este salmo, en los cuales a ti y a mí nos da la sensación de que Dios calla o de que Dios no está. Y es ahí, hermano, hermana, donde tu conocimiento de Dios te hace tomar una decisión incorrecta o una decisión acertada. Voy a mencionar de momento en este caso el ejemplo de Saúl, para ir acortando cosas. Saúl, al no recibir palabra de Dios cuando Dios se aparta de él, ¿a qué recurre? ¿Recuerdan? ¿A quién? A una divina, a una pitonisa, a una bruja, a una tarotista, todos los nombres que usted se quiera imaginar. Como Dios no me habla, pues me voy donde la bruja. Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ir allí.
Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículos 32 al 41, lo leeré para vosotros. Segunda de Reyes 17, versículos 32 al 41. Lo tenemos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses con minúscula, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ni temen a Jehová ni guardan sus ordenanzas. Pero yo soy cristiano también. ¿Y cómo que tú andas caminando así, en la carne y no en el espíritu? Es que no es tan importante. Temían a Jehová, ¿no? Ellos son, sí, yo creo. Lo importante es que la gente se convierta, o que esté en la iglesia. Eso es lo importante. Obviamente al ladrón en la cruz le vas a recomendar a alguna iglesia cuando le quedan 5 horas de vida, ¿a que no? ¿Qué iglesia le vas a recomendar al ladrón en la cruz? Ninguna. Ladrón en la cruz, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, ¿eh? Pues la conclusión es lógica. Ir a la iglesia no es tan importante. ¿Qué hacéis aquí? Estáis perdiendo el tiempo. Porque el ladrón en la cruz no fue a la iglesia. El ladrón en la cruz no estudió en un instituto bíblico. El ladrón en la cruz no pasó noches enteras orando como un hermanito por ahí que... Noches enteras. Yo he pasado noches enteras orando, ¿eh? He comenzado a las 11 a orar y a las 8 de la mañana del otro día, cuando me he despertado, he dicho amén. Noche entera. Temían a Jehová, ¿no? ¿Por qué es importante la teología? Si tú no conoces a Dios, la pregunta es, ¿a qué Dios vas a servir? A Jesucristo. A Brahma, a Mahoma, ¿a qué Dios vas a servir? ¿A quién? Sí, yo temo a Jehová, claro. Y no salgo de mi casa sin hacer las señales de... Entonces, claro que temo a Jehová, y por eso tengo la medallita de la Santa María. Claro que temo a Jehová. Hombre, sin Jehová yo no soy nada, sin Dios. La medallita. Pero la teología no es importante. Yo temo a Jehová, pero tengo una patita de conejo. Y el horóscopo de hoy, ¡uy! Pero yo soy cristiano y temo a Jehová, ¿eh? Yo soy creyente como tú. Somos cristianos. Dame la mano y mi hermano serás. La teología no es importante. Ni los móviles tampoco. Ay, no es importante, ¿no? El ladrón en la cruz, ¿qué? Vamos a ver el caso de Abraham.
Esto parcialmente lo comenté en la clase de escuela dominical, pero me pareció que era bueno también, al menos esta porción pequeña, compartirlo con el resto de la iglesia. Génesis capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años, un niño, ¿no? Un jovenzuelo. Versículo 1 del capítulo 17. Era Abraham de edad de ¿cuánto? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años han pasado aquí? Entre el capítulo 16, versículo 16 y el 17, 1. 13 años han pasado aquí. Y hay un pasaje en Génesis 12, 4. Génesis 12, 4. Es para que nos hagamos una idea más o menos del tiempo. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿cuánto? De 75 años cuando salió de Harán. Bien, entre 75 y 99, ¿cuántos años aproximadamente hay? Unos 24 años. En ese tiempo concreto, en ese periodo concreto de tiempo, ¿cuántas veces usted cree que habló Dios a Abraham? Más 4 que 5, si mal no recuerdo de memoria. Más 4 que 5. En 24 años. ¿Abraham tenía Biblia? No. ¿Tenía algún papiro para leer el profeta Isaías? ¿Para leer a Jeremías? ¿Para leer el Pentateuco? La Torá, ¿no? En un momento concreto de su vida, Abraham, y era una frase que utilizaba de un comentario que compartía con los hermanos de la escuela dominical, la Biblia nos muestra a sus mejores hombres en sus peores momentos. Hay un periodo de aparente silencio de Dios, o un periodo de tiempo en el cual no hay una comunicación como quizás quisiera Abraham en su vida entre él y Dios. Aparentemente, ¿no? Da la sensación que Dios no está hablando. Quizás podríamos pensar, obviamente, que Abraham no tenía el acceso que hoy tenemos. No tenía esa facilidad, como hemos mencionado, ni esas herramientas que hoy tú y yo sí tenemos. Pero ciertamente Abraham, en un momento concreto de su vida, ¿qué hizo? Intentar ayudar a Dios. Le parecía, estudiando los primeros pasajes de este capítulo 16, que se le estaba pasando el arroz. Y Sara estaba de acuerdo con eso. Abraham quizás no lo decía, pero lo pensaba. Y obviamente ambos actuaron voluntariamente en la carne. Y le entregó Sara su sierva egipcia Agar, y Abraham se llegó a ella, dice la Escritura, y tuvo un hijo. No vemos una intervención entre Abraham y Dios en este tiempo concreto. Hoy en día encontramos a muchos creyentes que si automáticamente piensan que Dios no les está respondiendo como ellos esperan, pasan a utilizar ciertas estrategias muy curiosas. Comienzan a declarar, comienzan a proclamar, y obviamente no aceptaremos un no por respuesta. Y en el vídeo que me compartían, este hombre
decía que para él poder ver el poder de Dios, tenía que pasar y amanecer 7 días seguidos de rodillas. Y que a las 4:30 de la mañana, ¿no? Esa es la hora, las 4:30 eran, o las 3. Esa era la hora de poder. La hora de poder. Y hay muchos creyentes, obviamente, para los cuales la teología no es importante, que creen estas cosas. O sea, que si las 4:30 es la hora de poder, si tú oras a las 3 de la tarde estás perdiendo tu tiempo. Porque la hora de poder son las 4:30 de la mañana. Y si no duermes vas a agradar mucho a Dios. Cuando tu teología no es correcta, vas a decir que temes a Dios, obviamente. Pero ¿sabes qué? Vas a hacer lo que te guíe la carne y lo que te dé la gana. Aquellos profetas falsos que contendían con Elías o contra Elías, ¿recuerdan qué hacían en sus cuerpos o a sus cuerpos para llamar la atención de sus dioses? ¿Recuerdan qué hacían? ¿Qué dice la Escritura que hacían? Dígalo fuerte. Usted que es mexicano y que esa palabra se usa más allí. En mi país se usa menos ya, pero se usaba. ¿Qué? Se sajaban. O me haces caso o me corto. Se cortaban el cuerpo y si hace falta las venas. Dios, estoy de rodilla. ¿Me respondes o me respondes? Hace 2 años leí una noticia muy triste de un niño, un jovencito, un adolescente, que en un reto viral de TikTok decidió dejar de respirar porque era un reto viral. ¿Habéis leído esa noticia? Sí. Tristemente. Vamos a ver quién supera el reto. Y este niño, mira, cayó en el reto. Y ganó el reto. Tristemente ganó el reto. Quedó en coma y a los 2 meses lo tuvieron que desconectar porque estaba muerto cerebralmente. Pero ganó el reto. Qué triste. Porque hay algunos... Yo he visto niños enfadados. Le voy a tener que hacer otra historia, lo siento. Yo era médico de urgencias, de esto hace ya unos 11 años. En un pueblo que se llama San Martín de Valdeiglesias. Cubría la urgencia de ese pueblo. Y se presentó allí una joven madre, tendría unos 40 años más o menos. Yo soy muy benigno para las edades. Y esa joven llegó, me la llevaron a urgencia, azul y tiesa, así, vamos, una cosa que se va a morir. Y la familia me la lleva y me dice, doctor, sálvemela. Y me la sueltan en la camilla de urgencia. Y va la enfermera y le pone lo que es el pulsiosímetro y ve que está saturando, que vamos, que se va a morir, que no respira la muchacha, la muchacha. Y digo, uy, ¿en qué me metió yo? ¿Para qué me metí yo en esto? Y la familia, como diría la Escritura, la Biblia misma, rodeóme. ¿Me la salva o me la salva? ¡Puf! ¡Qué duro! ¿Me la salva o me la salva, Cuidado si a esa muchacha le pasa algo. El cuadro obviamente me llama mucho la atención porque yo vengo de un sitio donde se atienden urgencias de verdad. Las urgencias de verdad es cuando la gente está sangrando, Ahí hay que hacer algo mucho más rápido. Y comienzo a interrogar a la señorita, a la chica, que es lo que, si la persona está consciente, deberías hacer. La enfermera, que no tenía obviamente, enfermera, y va a saco, ve que está saturando poco, me llamó hasta el helicóptero de la Comunidad de Madrid. Y a la ambulancia, a la UBI y tal. ¿Por qué tú dices? Calma. Y lo que había que hacer era hablar con la chica. ¿Saben qué pasó? Le comencé a preguntar, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está todo? Mal, muy mal. Sí, muy mal. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con tu marido? Pero oye la estupidez que están preguntando aquí.
¿qué tal? Sí. El médico soy yo, fuera todo el mundo, y los eché a todos. Y ya me puse a hablar con la chica. Luego vinieron hasta los helicópteros, porque la chica se supone que no respiraba. Y a partir de ahí me respetaron, pero le dije, ustedes son muy mala gente, no vuelvo a trabajar con vosotros. ¡Ay, Dios mío! No vuelvo, el que sabe soy yo, ¿no? Perdonadme, pero era así. No volví a trabajar más en esa urgencia, ni en ninguna otra, paso de la urgencia ya. Me dedico a mi microscopio y estoy muy tranquilo. Pero usted sabe lo que hacía la chica. Para llamar la atención del marido y del hijo que le trataban mal, voluntariamente dejaba de respirar. Así, como los niños malcriados, ¿a que sí? ¿Les suena? ¿Habéis visto niños así? Yo he visto niños así, malcriados, porque yo he tenido que en las urgencias atender a niños y a adultos que parecen niños. Pero usted sabe que, tristemente, hay cristianos que están actuando de esta manera, porque no aceptamos un no por respuesta. Y hasta que tú no me respondas, Señor, yo no me voy a dejar de quitar de aquí de las rodillas. Mira, me decía una pastora, callos en las rodillas, eso es de orar. Aleluya. Pero la teología no es tan importante, hermanos. Seguro. Esta frase se la adjudican a Steve Lawson, pero algunos también a Piper, que dice, si quieres oír la voz de Dios de manera audible, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia en voz alta. Leer la Biblia en voz alta. Usted y yo no tenemos excusa para hacer estos berrinches, porque hay cristianitos y hay vídeos y hay algunos, aún en púlpitos, diciendo cosas como estas y haciendo berrinches espirituales como estos. Cuando Dios no les concede su berrinche, hasta se sajan, porque no aceptamos un no por respuesta. Porque yo soy un príncipe, un rey y un sacerdote. Los pasajes que acabáis de leer, los hermanos de Daniel, ¿qué dice? Usted no es nada. Solo hay un rey de reyes y Señor. ¿Hiere nuestro orgullo? Sí. Duele también. Es lo que hay y te aguantas. No hay otra cosa, hermanito en Cristo. Es así. Podríamos venir aquí a decir, como decía uno, mire, lo importante es gozarse. No. En Cristo, todos los ejercicios de fe y práctica tienen la misma importancia. Todos. No hay esto es lo más importante. No es verdad. Todos tienen la misma importancia. Ahora, aquel que me cuesta más, ese es el menos importante. No te preocupes tanto. El ladrón en la cruz, claro, seguro que tú no te preocuparías por pagar el siguiente mes de alquiler si te vas a morir en 5 días. ¿A quién le importa el alquiler? A nadie. El alquiler ya deja de ser importante. Si te vas a morir, vas a vivir en un hueco. Hasta que vuelva el Señor. Amén. Ahí han dicho amén. Cuidado, si quieren morir. Ya deja de ser importante. Quiero concluir con la historia, lo voy a citar verbalmente, del rico y Lázaro, cuando le dice el rico al padre Abraham, mira, manda a uno que se levante de los muertos y que vaya a predicarle ¿a quién? A mi familia. Así se van a convertir. ¿Qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, que le escuchen, que les oigan. Bueno, pero es que Moisés y los profetas, pues si no se percatan de Moisés y los profetas, ni siquiera se van a dar cuenta, aunque alguno se resucite de los muertos. Así que, cuando tú sientas, hermano, que Dios no te está hablando, arrepiéntete. Porque significa que tú no estás leyendo la Biblia ni estudiando la palabra de Dios.
Cuando tú sientas que Dios no te está hablando es porque no estás viniendo a la iglesia ni escuchando los mensajes. Cuando tú sientas que Dios no te está hablando, aunque sea por la naturaleza y la creación, hermano, es que estás espiritualmente ciego y muy corto. Dios no calla. Dios siempre nos está hablando. Tristemente tenemos corazones duros y oídos sordos. Señor, háblame. Si te estoy hablando. Cuando tienes una mala teología, ¿qué esperas? ¿Alguna justificación para hacer lo que te da la gana? Eso es lo que esperas. Simplemente. Podría citar ejemplos, pero no quiero extenderme más. ¿Es importante la teología? 100%. ¿Es importante la oración? 100%. ¿Es importante el evangelismo? 100%. ¿Es importante cualquier otra práctica de fe y ejercicio espiritual? 100%. Si en tu iglesia, más para los que nos escuchan, te dicen que no, ojo, ojo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí la tienes. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra diariamente con nosotros. Tú no tienes periodos de silencio, Señor, en nuestras vidas. Tú no tienes periodos de silencio nunca. Aunque nos parezca que tu respuesta no está, tú siempre estás obrando, siempre estás hablando, siempre estás actuando, aunque no lo veamos, porque no somos capaces de ello. Somos de carne, somos pecadores. Padre, ayúdanos a arrepentirnos cada vez que cometamos el error de pensar que tú te has olvidado de nosotros. Padre, ayúdanos, porque es importante para cada uno de nosotros tener una base y un conocimiento de ti que nos permita tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles. Padre, gracias, porque a través de tu palabra podemos encontrar las respuestas a nuestras interrogantes para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, enfocado en las Escrituras y en lo que tú quieres para nosotros. Padre, te damos gracias por revelarnos y darnos tu palabra para que en esta generación podamos no ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. Y te damos gracias por todos los hombres que has levantado y también mujeres que escriben, que nos enseñan, que instruyen. Todos estos hombres que has guiado por tu Santo Espíritu para escribirnos y enseñarnos acerca de ti, de las cosas tuyas. Padre, gracias porque somos una generación privilegiada. No tenemos que esperar 24 años, ni 10 años, ni un año para escucharte. Podemos tener tu voz todo el día, todo el tiempo con nosotros. Gracias, Padre, que podamos dar el valor que tiene, que merece y que amerita tu palabra y el estudio de tu persona en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.